Bueno, seguimos adelante el modo país, lo decíamos tras la pausa, vamos a conversar con Diego Sanjurjo, referente en materia de seguridad dentro del Partido Colorado. Obviamente es un tema de interés nacional, es una de las cosas que más preocupa a los uruguayos, la inseguridad que atravesamos en el país. Y cuando hablamos de inseguridad concretamente nos referimos a los homicidios, que es un delito que este gobierno no ha podido frenar. Y me quiero centrar en realidad hace un par de, a modo de introducción, hace un par de semanas atrás Robert Silva, primero lo saludo, Diego, gracias por aceptar la invitación de venir a conversar con nosotros. Robert Silva, cuando hacía hincapié de sus propuestas en cuanto a seguridad, decía que él pretendía intervenir directamente los barrios donde se generaban estos conflictos y atacar a los niños, a los adolescentes, porque señalaba él en aquella oportunidad atacar en un buen sentido, sí, ¿no? sí, abordar sí, claro. Sociales, no. Exactamente. No, porque él decía que... Por si acaso. No, claro. Él decía que quienes conviven con el delito difícilmente después puedan salir de esa situación. Y bueno, a modo de introducción quería referir esto y preguntarte de qué manera el Ministerio del Interior puede entrar en los barrios, porque cuando hablamos de políticas, yo creo que ahí hay otros ministerios que tendrían que tener otra participación, pero el Ministerio del Interior, ¿de qué manera puede introducirse en el barrio e intentar impactar en esos niños, adolescentes que desde muy chicos conviven con el delito? A ver, vamos por partes. Primero, el Ministerio del Interior, desde mi punto de vista, y yo formo parte, por supuesto, de la gestión, ha hecho un muy buen trabajo. Piensen ustedes que desde la vuelta a la democracia, cada gobierno, de todos los palos, incluido el Partido Colorado, cada gobierno le dejó al siguiente una situación peor en los registros de todos los tipos delictivos, de todos. Este es el primer gobierno desde que hay registro que logra parar esa tendencia al alza y revertirla en la mayoría de los casos. Y tenemos reducciones importantes del 40% ya de las rapiñas, 60% del tema de abigeato, 20% de hurto. Es decir, hemos hecho un trabajo que no hay que desmerecerlo porque ningún gobierno anterior lo había logrado y esto va para todos los gobiernos, ¿no? Ahora, como bien vos decís, hay un delito que es particularmente importante, estamos hablando de vidas humanas, por supuesto, que se mantiene igual y además hemos bajado los delitos, pero seguimos teniendo un país que, por supuesto, que es inseguro, ¿no? Tampoco podemos esperar que en 5 años se reduzca o se solucione un problema que estuvo 40 años formándose, ¿no? Pero tenemos un problema importante con los homicidios. ¿Por qué nos parece a nosotros del Partido Colorado que esto es, y tiene que ver con lo que tú dijiste? Porque en Uruguay concebimos las políticas de seguridad como un esfuerzo casi puramente policial y represivo. Es decir, la política de seguridad es exclusivamente algo del Ministerio del Interior. Y cada gobierno, incluyendo hemos reforzado la policía de manera impresionante. Piensen que en estos 5 años entraron 4.000 funcionarios policiales, compramos 1.200 vehículos, instalamos 7.000 cámaras en todo el país. Es decir, cada gobierno, pero sobre todo, reforzó la pata policial y represiva de manera muy fuerte, ¿no? Ahora, lo que nosotros creemos del Partido Colorado es que hay otras patas que también hay que fortalecer fuertemente. Entonces, por ejemplo, cuando Robert dice esto de, bueno, sabemos que los niños y adolescentes que tienen familiares envueltos en el delito, es altamente probable que sigan el mismo camino, nos lo dice la evidencia nacional e internacional, es casi seguro que un niño cuyos padres están presos, cuyos padres tienen una boca o cuyos padres de alguna manera están asociados al delito violento, altamente probable que ese niño en unos años siga el mismo camino, ¿no? Entonces, a ese niño no se lo puede dejar caer. Es decir, tiene que haber una política focalizada que no la hace el Ministerio del Interior, por la cual ese niño no puede dejar de comer, no puede dejar de ir a la escuela, no puede dejar de tener tratamiento, no puede dejar de tener un tutor o algún tipo de ayuda psicosocial para que ese niño no siga el mismo camino. O sea, ese niño no puede caer, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas, por ejemplo, que las llamamos de saturación social de niños y adolescentes con familiares envueltos en el delito, que conforman un programa que yo creo que es sin duda el más amplio y el más interesante de todos los que están a disposición de la ciudadanía, ¿no? El Partido Colorado tiene la fortaleza de que tiene un equipo de seguridad muy amplio, muy heterogéneo y con una cantidad de expertos en seguridad de diferentes lados, Y ¿no? con visiones diferentes también. Y con visiones diferentes, pero eso puede ser una riqueza también, ojo, ¿no? Es decir, dentro de un espectro político donde la mayoría de los partidos no tienen a personas con experiencia o especializados en seguridad, nosotros tenemos una cantidad. Bueno, vos has dicho que de un lado hay propuestas y que del otro no. Lo que también sucede es que es difícil pensar cómo se van a implementar esas propuestas cuando, por ejemplo, en la interna, vos señalabas que algunas de las medidas que proponía Subía eran un disparate
y que cuando un político hablaba de mano dura, en realidad no tenía ni idea de cómo funcionaba el delito, ni de qué hacer para poder afrontar esa problemática, por ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros tenemos un equipo para no dejar a nadie fuera, ¿no? Piensen que en otros partidos no sabemos quién es el referente de seguridad, o no hay nadie, o no sabemos quién es. Tenemos a Jorge Barreras, Sara Durán, Gabriela Fossati, Gustavo Subía. Yo trabajo en la materia y además el candidato, Andrés Ojeda, es una persona que toda su vida se especializó en el tema. Es la primera vez que podríamos tener, que tenemos a un candidato que se ha especializado en seguridad, que es el tema que le interesa, participó de todas las reuniones, y podríamos tener un presidente también que se especializa en la materia y del problema que es el más preocupante para la ciudadanía. Bueno, de hecho, Tabaré Viera estuvo con nosotros. Déjame responderle a él porque no quería esquivar la pregunta, ¿no? Es tal cual, es decir, nosotros en la interna teníamos visiones distintas. Yo tengo una visión distinta a la que tiene Gustavo Subía en materia de seguridad. Para mí la represión es absolutamente fundamental. Ayudé a fortalecerla durante este periodo. Creo que hay que fortalecerla más, pero me parece que una política de seguridad moderna tiene que conjugar represión y prevención, y la pata preventiva en Uruguay la hemos también fortalecido durante este periodo, pero está en pañales. Por eso hablo de prevención, porque hay una pata que está muy fuerte y otra que está realmente muy débil. Ahora, Subía lo que hizo fue, nos juntamos y por el bien del partido, por el bien del país, nos pusimos todos de acuerdo en un programa de 30 medidas, ¿no? Todas bajadas a tierra, todas operativas, donde el equipo de Subía nos filtró algunas que no le gustaban y los demás, incluido yo, le filtramos algunas que no nos gustaban. Hay algunas medidas anteriores de Subía que a mí particularmente no me gustaban y las sacamos. Nos pusimos de acuerdo en un programa común. Y ¿Con con eso cuáles se vamos para quedaron de las medidas, digamos, más punitivas, más represivas, para poder entender ahí qué peso tiene y eso, y cuál es el abordaje desde ese lugar que ustedes proponen? Es una buena pregunta, porque a mí me pasa siempre eso. Yo hablo de prevención y el escucha entiende que de alguna manera quiero equilibrar la cosa y hacer menos represión y más prevención. Cuando no es así, una política de seguridad moderna tiene una pata represiva muy fuerte, pero una pata preventiva también muy fuerte. Entonces, en represión estamos de acuerdo en una cantidad de cosas. Primero, necesitamos 1.500 funcionarios policiales más. Los precisamos en la Guardia Republicana y los precisamos sobre todo en las zonas más conflictivas del país. O sea, no puede ser que vos vayas a una comisaría en un barrio complejo, en ningún barrio, pero sobre todo en un barrio complejo, vayas a una comisaría y no haya personal suficiente como para atender a todas las demandas ciudadanas. Entonces, precisamos muchos más funcionarios policiales. Ahora, también precisamos una policía más profesional. Tiene que tener una formación no de 600 horas como hoy, sino de 1.000 horas. Tenemos que tener policías que tengan que puedan vivir de manera digna y fuera de los barrios donde está lleno de personas a las que ellos tienen a veces que combatir. Tenemos que tener una policía mucho mejor remunerada, ¿no? Y en ese sentido, piensen que Andrés Ojeda fue el abogado del sindicato policial, conoce muy bien las necesidades de la policía, lo mismo vale para mí. Y entendemos que una policía tiene que estar cómoda, tiene que poder llegar a su casa y no tener que preocuparse de llegar a fin de mes. Sí, hablan, ¿no?, también de darle prioridad al lavado de activos, al control en puertos y demás. Ahora, una duda que me queda es cómo hicieron en ese intercambio para el asunto del Ministerio de Justicia, ¿no? Que había posiciones tan distintas y que Bordaberry y Subía particularmente se pronunciaron en contra. Bueno, a ver, al final el que decide es el candidato, ¿no? Entonces, cuando en el grupo de seguridad, que de vuelta resalto esto, tenemos un tremendo grupo de seguridad, es decir, en los demás partidos no hay especialistas en seguridad, ¿no? Bueno, cuando en el grupo de seguridad no nos podíamos poner de acuerdo en alguna medida porque alguien realmente estaba en contra, ahí el candidato es el que termina laudando, ¿no? Y en este caso, Andrés Ojeda, y yo comparto plenamente, considera que las cárceles hay que sacarlas del Ministerio del Interior porque la lógica del Ministerio del Interior es la contraria, es meter a gente presa y cuanto más mejor, y en un Ministerio de Justicia con un sistema carcelario como servicio descentralizado pero asociado al Ministerio de Justicia, habría la lógica que hay que tener, que es la de la rehabilitación. Ahora te pregunto, un ministerio forma parte del Poder Ejecutivo y la justicia en nuestro país, que tiene división de poderes, va por otro lado. ¿Tiene lógica el formato de Ministerio de Justicia? ¿En qué se basa? En prácticamente todos los países del mundo hay Ministerio de Justicia. Es decir, en todas las democracias plenas hay el Ministerio de Justicia. Nosotros no lo tenemos simplemente porque tuvimos durante la dictadura una experiencia mala con un Ministerio de Justicia y por eso lo sacamos. Pero el rol de un Ministerio de Justicia
en este caso se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? La idea no es de ninguna manera entrometerse en lo que hace el Poder Judicial, sino mejorar la convivencia del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Es decir, hay una cantidad de unidades, de departamentos, de programas que hoy hacen eso, hacen la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que están desperdigados por el Estado y tiene poco sentido. Lo que hay que hacer es aunarlos en un mismo ministerio y a eso también sumarle la gestión de las cárceles. ¿Para qué? Para que las cárceles sirvan para lo más importante, para enseñarle a los presos a laburar, para enseñarles educación, para darles tratamiento de adicciones, para que salgan mejor de lo que entraron, ¿no? Es decir, si nosotros no logramos transformar el sistema penitenciario, nunca vamos a ser un país seguro. O sea, para mí, yo lo digo siempre, la clave de la seguridad pública es lo que muestra la evidencia internacional, está en las cárceles. Si vos lográs bajar la reincidencia penitenciaria, que la gente salga y no vuelva, ahí vas a ver cómo baja la seguridad también. No, te decía, Tabaré Viera hace poco conversó con nosotros, hace muy pocas horas, y él decía que era el momento del Partido Colorado en materia de seguridad, que él iba a esperar cómo marcaban las elecciones y cuánto votaba el Partido Colorado, pero que una clara opción era pedirle a la coalición de gobiernos, si llegaban a ser otra vez elegidos, que se le diera la responsabilidad del Partido Colorado. ¿Vos pensás que eso puede ser, que eso es viable? Sí, ahora si es viable o no, no lo sé. A mí, yo llevo 5 años en el Ministerio del Interior, me especialicé en esto, me gustaría poder seguir trabajando en el Ministerio del Interior o seguir trabajando en seguridad. Yo soy más ambicioso, yo voy a por todas. O sea, a nosotros nos gustaría poder meternos en el balotaje y ser gobierno. Ya está. No solo, es decir, como parte de la coalición, pero liderando la coalición, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí. ¿Qué está pasando con Cabildo Abierto que propone declarar una emergencia nacional en materia de seguridad y han tenido ahí algunos cruces públicos, particularmente con el diputado Álvaro Perrone, que bueno, te calificó de chanturjo en ese juego de palabras? Y bueno, pero vos también habías marcado que Cabildo Abierto vendía humo, en esos términos planteaste al referirte a las propuestas de ellos en materia de seguridad. ¿Es inviable declarar esa emergencia como propone Cabildo y qué intención le ves detrás a esa medida? A ver, primero pues, se lo dije personalmente a Jorge Gómez, que es el referente de seguridad de Cabildo Abierto. Cuando dije humo, capaz que fue la palabra equivocada, pues un poco mucho. En realidad las medidas que plantea Cabildo son positivas, o sea, a mí me parece que son buenas. Lo que yo planteaba que era humo, lo que me refería era que son todas medidas que personalmente considero que ya se implementan desde hace muchas décadas. Nada más, que no tienen nada de novedoso, pero son medidas imprescindibles para cualquier política de seguridad. Ya está. Ahora, sobre la estrategia, no es que sea inviable. Yo lo que pasa es que, a ver, lo que yo le recuerdo a la ciudadanía, y seguro que ustedes no se acuerdan, es que hoy está vigente la emergencia nacional en materia de violencia basada en género. La decretó en 2019 Tabaré Vázquez, ¿no? Nadie se enteró de que la decretó, nadie se entera de que sigue vigente. ¿Por qué? Porque decretar una emergencia sin nada detrás no tiene por qué tener ninguna relevancia. O sea, ningún delincuente se va a enterar de que hay una emergencia en materia de seguridad pública. Y además lo que me preocupa a mí es que, como les dije al principio, es la primera vez que un gobierno logra reducir la mayoría de los delitos. Si decretamos ahora la emergencia y no hace 10 años, entonces eso puede llevar a alguien a pensar, vamos a cambiar todo, mudar y empezar de cero, ¿no? Y no, yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar lo que no estamos haciendo bien, pero continuar el ritmo, continuar el camino, porque vamos por un buen camino. Yo creo que vamos por un buen camino. Te pregunto, tendremos ahora en un ratito a Eduardo Lust aquí con nosotros. Él habló de traer a los cascos azules y que, como hacen de policía en el exterior, que tienen esa formación, se podría implementar el incorporarlos y sería una fuerza rápida de implementar y además con la adecuada formación y amparado por lo que implica la función tanto desde el punto de vista reglamentario, constitucional y demás. ¿Qué opinas al respecto? Opino que los militares no tienen la formación, la capacitación, no tienen el armado, es decir, no tienen las armas que se requiere para hacer una política de seguridad en un contexto urbano. No lo tienen. Es decir, es una capacitación, formación, profesionalización totalmente diferente. Es como que me pongan a mí a estar en la calle, no sé, combatiendo el delito. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y en los países de América Latina, donde hay militares haciendo tareas de patrullaje contra el delito, no hay ni uno al que nos queramos parecer. Ni uno. Es decir, todos los países que son mucho más inseguros que Uruguay tienen esa política.
Entonces, lo que termina sucediendo, y lo podemos ver en Ecuador, es que lamentablemente pones a las Fuerzas Armadas a enfrentarse al narcomenudeo y se termina corrompiendo. Y al final tenés bocas de droga con personas del ejército insertas dentro y con armas militares, lo cual es una bomba explosiva que hace que generalmente la tasa de homicidios aumente de manera exponencial, como pasó en Ecuador. Es decir, lo tenemos acá porque lo vimos hace 2 años, ¿no? Yo creo que es una mala medida. Todos los países a los que nos queremos parecer tienen policías profesionales, bien armados, bien capacitados, bien remunerados, como los que tenemos nosotros, y eso lo complementan con políticas de prevención fuertes y con políticas de rehabilitación fuertes. Es decir, se intenta influir en el potencial delincuente en diferentes momentos de su vida y también sobre el delincuente confirmado durante diferentes momentos de su vida. Nosotros en Uruguay apenas hacemos eso. Simplemente reaccionamos al delito, pero en ningún momento lo prevenimos. Y la consecuencia obvia de eso, la consecuencia lógica, es que tenemos cada vez más personas privadas de libertad y sin embargo el delito no baja hasta los niveles que nos gustan. Diego, hablas de armas ahí. El poder de fuego que tienen algunos grupos criminales en la capital principalmente da un poco de miedo. ¿Cómo pretenden ustedes llegar a esas armas, poder sacarlas de la calle y de alguna manera también intentar evitar que ingresen al país? Porque por algún lado están entrando. A ver, evitar que entren armas es casi imposible. Es decir, si vos vas a la frontera y compras un arma y la metés dentro del asiento de tu auto y pasás a Uruguay, nunca nadie te va a atrapar. El que piense que alguien te va a atrapar esa arma te está mintiendo, porque evidentemente no es posible. Imagínate todo el café y toda la pasta de dientes que entra todos los días de contrabando, evidentemente un arma que es del mismo tamaño también se puede pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las zonas más conflictivas con mayor presencia policial, por eso tener 1.500 funcionarios más. Eso hace que la violencia baje, pero luego, si queremos que no vuelva la violencia, tenemos que trabajar con las causas. Es decir, la razón por la cual se están matando en algunos barrios cada tanto es porque hay bocas de droga. ¿Y por qué hay bocas de droga? Y porque también tienen armas a mano, Diego. Sí, por supuesto, pero nadie te dice que no. Ahora, ¿por qué hay bocas de droga? Porque hay personas que consumen droga. Entonces, si yo cierro una boca, como cerramos todos los días, a los 3 días va a abrir de vuelta. ¿O me equivoco? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la calecita para siempre? ¿O trabajamos con esos adictos para que no haya adictos y por tanto baje la demanda y no se abran nuevamente, ¿no? Es decir, yo a veces planteo estas cosas y es como que llama la atención, pero es evidente. Sí, por ejemplo, es evidente. Me acuerdo de que Fossati en su momento decía que tu mirada era la de un académico formado en Europa, por ejemplo, y que podía distar bastante de la realidad del Uruguay. ¿Por qué estás tan convencido de que realmente se pueda cambiar la lógica de cómo abordar la seguridad justamente con esto que planteas? Bueno, porque a mí me pasa lo siguiente. Yo tuve la suerte de vivir y de trabajar en muchos países de Europa y también, por suerte, en muchos países de América Latina. Yo no me quiero parecer ni a Perú, ni a Colombia, ni a Honduras, ni a Brasil, ni a Ecuador. Todos países mucho más violentos y corruptos que el nuestro, ¿no? No me quiero parecer a Cuba, no me quiero parecer a Venezuela, así que ahí tengo una diferencia con otros partidos, ¿no? Sí me quiero parecer a España. Y esos países pasaron por lo mismo que nosotros, solo que hace 50 años se dieron cuenta de esto que te estoy diciendo. Yo puedo cerrar una boca 50 veces, pero va a abrir de vuelta, a menos que yo trabaje las adicciones, lo cual es obvio, ¿no? Yo puedo meter preso a una persona 50 veces, pero si la persona no le enseño a laburar, y nunca va a poder laburar. Entonces, estas cosas que para mí son novedades, pero capaz que me equivoco, ¿no? Son las que se ven reflejadas en este programa. Tenemos un programa que apuesta fuertemente por la represión, fuertemente por profesionalizar y mejorar y fortalecer a la policía, pero que también toma en cuenta las armas, las drogas, las cárceles, todas aquellas patas preventivas y rehabilitatorias que en Uruguay nos faltan. Muy cortito, porque ya nos fuimos de tiempo, pero plebiscito de allanamientos nocturnos, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí. Es decir, los allanamientos nocturnos no son una bala de plata, no van a cambiar o acabar con el narcotráfico, no. Van a hacer mucho más eficiente el trabajo de la policía, nada más. Es decir, hoy si queremos allanar de noche, si queremos allanar y es durante la noche, tenemos que desplegar a toda una fuerza policial, tenemos que acordonar toda la vivienda o toda la cuadra y tiene que haber policías que están durante 10 horas comiendo pizza, yendo al baño. Es decir, es todo un operativo innecesario porque en todo el resto de los países del mundo se allana de noche sin ningún problema.
¿no? Nunca hemos escuchado que en Argentina sea un problema, que en Brasil sea un problema, que en Chile sea un problema, que en España sea un problema. Solo los uruguayos discutimos por esto. O sea, a mí me parece que esta discusión es tan irrelevante como la de la portabilidad numérica. O sea, discutimos y discutimos y discutimos porque nos gusta discutir, porque a la clase política le sirve polarizar la sociedad, pero es una discusión irrelevante. Vamos, si esto se aprueba, nunca más vamos a discutir del tema y nos vamos a olvidar de que tuvimos esta discusión. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente antes de las elecciones volvemos a conversar en la recta final. Con mucho gusto.